Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días, un saludo para ti, para tu auditorio. Gracias, mira que lo que nos vuelve a unir son, las calamidades que están azotando a México. Ahora, platicamos contigo la semana pasada con el tema de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ya estamos ahora hablando de Zoé Robledo, que ustedes fueron a interponer una denuncia por la adjudicación directa de contratos a familiares del director, nada menos que el del director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuéntanos, Zoé, qué fue lo que los motivó y en dónde interpusieron esta denuncia. Pues fíjate que aquí, Rodolfo, hay que reconocer la labor que hace el periodismo, que hacen los periodistas de estar indagando al poder. Gracias a una investigación periodística, hoy los mexicanos sabemos que hay un posible conflicto de interés del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, donde en distintas direcciones estatales del IMSS se ha estado contratando a la empresa en la cual su hermano es el director general. Entonces, ayer nosotros presentamos parte del ejercicio de esta investigación, diciéndole a la autoridad, a ver, aquí hay varios indicios de que puede haber un tráfico de influencias al otorgar este tipo de contratos y de montos, y la Secretaría de la Función Pública está obligada a investigar, porque pues la ley prohíbe que haya contratos entre familiares. Entonces, ha habido contratos en Puebla y en otras entidades de la República, el hermano del director, y entonces en ese sentido pues nosotros fuimos a hacer la denuncia pertinente, porque de encontrarse responsables pues tendría que haber responsabilidades y por supuesto dar por concluidos esos contratos de monitoreo de medios, Rodolfo. Esto es lamentable porque estamos hablando, Ángel Ávila, dirigente del PRD a nivel nacional, de que en el caso de Morena, la premisa o la bandera, la bandera con la que surgió este movimiento de regeneración nacional es erradicar la corrupción. Dice, tenemos tres elementos con los que nos movemos: no mentir, no robar y no traicionar. Pues se ha estado mintiendo, se ha estado robando y se le está traicionando al pueblo cuando se le ofrece algo, cuando se le oferta algo y al final resulta lo contrario, porque no solamente, mira, está Zoé Robledo en este momento sujeto a una investigación, porque bien lo dijiste, presuntamente, pero si nos vamos hacia atrás, está Ana Gabriela Guevara, está la propia exdirigente de su partido, Citlali Ibáñez, mejor conocida como Jacob Polemski. Está el señor de que tumbó el sistema, Manuel Bartlett, con su hijo, que también tuvo que devolver los ventiladores. Está Rocío Nale, que le entregó un contrato a su compadre para aplanar en la refinería de 5,000 millones de pesos nada más. Nada más de 5,000 millones de pesos. Está Paco Ignacio Taibo, que su gerente allá me parece que en Colombia hizo una negociación con su hijo. Entonces, estamos viendo que la corrupción sigue siendo, lo voy a decir en términos de COVID, sigue siendo asintomático en este ejercicio del poder. No cambia. No, siguen siendo las mismas prácticas, corruptas. Tú has dicho bien, una serie de personajes que están ahí inmiscuidos, y hay otros más, San Juana Martínez en Otimec. ¿San Juana? Hay digamos, ejemplos, hay muchos. ¿Cuál es el problema ahora? Que cuando López Obrador era oposición y señalaba eso, todo el mundo decía, no, efectivamente, ellos van a cambiar las cosas. Y hoy que tú le demuestras periodismo a López Obrador, toda la corrupción que tiene a su alrededor, él dice, no somos iguales, eso calienta, no nos comparen, no somos lo mismo. Hoy tienes un gobierno que en lugar de hacer licitaciones públicas para contratar las mejores ofertas por parte de los empresarios, da adjudicación directa en el 80% de los contratos, y lo peor de todo es que no son públicos, no están en la página de internet en Compranet, y a veces están hasta resueltos, escondidos 5 años por las leyes de transparencia para no darnos a conocer. Es decir, todo lo que se quejaba la 4T de los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón, hoy lo están haciendo, pero a la potencia. Es decir, hoy son más corruptos porque hoy tienen ese discurso donde dicen que no hacen nada, que no rompen un plato, que son los más honestos, pero en la realidad tienen los corruptos ahí y no los
no lo sancionan, ¿no? Se quejaron el sexenio pasado con el tema de la Casa Blanca, de Peña Nieto, la gaviota, y que el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, los eximió de responsabilidad. Hoy con el tema de Manuel Bartlett, con una fortuna valuada en 800 millones de pesos, 26 casas, que no da a conocer su patrimonio como funcionario público. La Secretaría de la Función Pública de Morena y de Meréndira Sandoval exime a Manuel Bartlett de responsabilidad con los mismos argumentos que Virgilio Andrade eximió a Enrique Peña Nieto. El mismo Virgiliazo. Cuando ellos eran oposición, eran eran los adalides contra la corrupción. Hoy que están ahí son peores, y López Obrador conoce la corrupción, pero hace como que a él no le afecta. Él voltea para otro lado y dice, no, nosotros no somos iguales. Claro que no, son peores. Y luego, ahora el señor argumenta que se trata de golpeteo político porque se viene la elección del 2021. Te doy un dato muy reciente, Ángel Ávila, tú lo debes de tener mejor que yo. Esta inauguración que acaba de hacer el banderazo de salida del Tren Maya, asigna 4 contratos, uno de ellos no es más que una extensión de un contrato de mantenimiento de vías que ya tenía una empresa de Carlos Slim, pero que además es un contrato millonario que va a tener, que quedó exento del MIA, del Manifiesto de Impacto Ambiental, porque dicen que es un mantenimiento a las vías, cuando en realidad va a ser una ampliación de 20 metros, donde va a tumbar árboles, donde va a haber obras de ingeniería. Y dice el señor López Obrador, nada por la fuerza, todo por la ley. Aquí no hay ley, aquí no hay aplicación de la ley, aquí es torcer la ley, darle vuelta por la esquina para irme por el atajo, para llegar a un punto al que yo quiero, brincándome la ley. Es inverosímil lo que está sucediendo entre el discurso y el hecho. Es un cinismo enorme. Hay que decirle a la gente que todavía cree en López Obrador que los está engañando. Es un cinismo tan grande, Rodolfo, que hasta el momento no conocemos las manifestaciones de impacto ambiental sobre el tema del Tren Maya. Nadie las conoce. Es decir, ya empezó la obra del Tren Maya, que va a pasar por varias reservas naturales, que es un recurso de la biodiversidad de nuestro país, de nuestra riqueza natural, que debemos conservar. Bueno, no conocemos el impacto, los estudios de impacto ambiental. Él ya adjudicó las obras, ya dio el banderazo de salida en plena pandemia, exponiendo a la gente, y él dice que no son iguales. Es decir, hay un cinismo enorme, porque el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ejerce su función, le da la valoración y le da visto bueno a los megaproyectos de López Obrador, que son proyectos contaminantes, terribles, como el tema de la refinería de Dos Bocas, que se va a hacer sobre un pantano, sobre manglares, que ya destruyeron toda esa parte, dándole la torre al equilibrio ecológico. Va a darle la torre a las reservas naturales del sureste del país con el tema del Tren Maya, y ahora va a destruir un sitio arquitectónico, arqueológico, como es Santa Lucía, con el tema del nuevo aeropuerto. Es decir, López Obrador no le importa la ecología, no le importa que en el tema de las energías limpias, que platicamos la vez pasada, hoy México no va a cumplir con el Acuerdo de París, en el cual se estableció que el 35% de las energías debieran ser limpias para el año 2024. López Obrador quiere gastar combustóleo para producir electricidad, una electricidad cara y contaminante, una electricidad cara que vamos a pagar los mexicanos y que va a destrozar el medio ambiente. Es decir, ¿cómo puede ser que López Obrador se diga que es un gobierno de izquierda cuando el medio ambiente no le interesa y está haciendo una serie de obras faraónicas que le van a poner en la torre al medio ambiente? Entonces, cuando dice que no son iguales, uno dice efectivamente no son iguales, son peores que los del pasado. Son peores, es lo mismo, pero más barato. Y abonando, perdón, Ángel Ávila, abonando a este tema del cuidado del medio ambiente, aparece hoy en los periódicos de circulación nacional un artículo donde establece que el famoso tren que acaba de inaugurar, bueno, el arranque del tren, va a ocupar diésel bajo en azufre, que no se produce suficiente en México, y que ni siquiera la refinería de Dos Bocas, si es que llega a estar terminada, va a producir la cantidad de diésel que va a demandar ese trenecito. Entonces vamos a tener que ir a comprar diésel para que el tren esté caminando. Y por el otro lado, a su senador morenista, al senador Guadiana, el senador por el estado de Coahuila, le va a comprar más de 300,000 toneladas de carbón para que siga funcionando las carboeléctricas que están
en Río Escondido, en Coahuila. Entonces, que son la generación de energía más costosa, con menor eficiencia energética, más contaminantes y que se están desechando en el mundo. Y entonces, esta es la famosa 4T, ya no la entendimos, Ángel, esto ya no lo entendimos. Es tan terrible que estos proyectos, como el tema del Tren Maya, son proyectos tan inviables, que no hubo una sola empresa privada que quisiera asociarse para el proyecto. Es decir, López Obrador contrata empresas privadas para hacer el Tren Maya, pero López Obrador ofertó el tren para que los privados, los empresarios, pudieran ser socios del gobierno en ese proyecto. Este proyecto del Tren Maya le va a costar a los mexicanos 120 mil millones de pesos, imagínate, 120 mil millones de pesos que en lugar de hacer ese trenecito debieran estar en apoyos a la educación, a la seguridad, sí, a la salud. El día de ayer tuvimos 117 muertos, es el día con más asesinatos en el año. A lo que voy es, ese dinero que pudiera estar bien utilizado en obras de investigación, de ciencia, de tecnología, para que México pueda, un país primermundista, esté en ese trenecito. La iniciativa privada no le quiso invertir un solo peso, porque sabe que no va a ser negocio, es decir, va a ser deficitario. Claro, sí. Vamos a construir ese tren que le va a costar a los mexicanos 120 mil millones, y aparte vamos a tener que estarlo manteniendo, ese tren, porque los privados no quisieron entrarle. Entonces, pues evidentemente que es un proyecto donde los mexicanos vamos a pagar. No nos va a dar ningún crédito, ningún rédito a la nación, pero es un capricho del presidente. Entonces estamos como en los viejos tiempos, donde los gobernantes del PRI hacían lo que querían, aunque sus decisiones le costaran al erario nacional miles de millones de pesos. Sí, me hace recordar la época del Luis Echeverría Álvarez, en donde el señor decidió que la Cangrejera y que la nucleoeléctrica Laguna Verde, proyectos que en realidad nunca ni siquiera se alcanzaron a terminar en su sexenio, que generó miles, cientos de empresas del estado, por ejemplo Bimex, Bicicletas Mexicanas, que producía Odina, que producía los camiones, camiones, la Renault, que tenía que estar asociada con los empresarios ahí en Ciudad Sagún, bueno, sacaron, no era DIN, era FAMSA, los camiones FAMSA, que no nada tiene que ver con la empresa de ahora que vende electrodomésticos, pero bueno, sí, es un regreso al pasado terrible, pero en fin, ya nos veremos en el 2021, espero, Ángel Ávila, que se apliquen ustedes en el PRD, porque necesitamos pesos y contrapesos. Por supuesto que sí, va a estar, vas a ver generando opciones para los ciudadanos, y que sean los ciudadanos quienes elijan. Hace rato decía, por cierto, Rodolfo, muy rápido en la mañanera, el presidente, que hay un plan para conspirar, para tumbar a él, al presidente del 2022. Hay que decirle a tu auditorio, Rodolfo, si alguien propuso la idea de la revocación de mandato fue el presidente. Se la aprobaron todos los partidos políticos para que en el 2022 hubiera una revocación. Y hoy que el presidente ve que puede perder la revocación, habla de una conspiración. Ahora el presidente genera odio entre los mexicanos y entonces quiere hacer un símil en que si tú eres opositor al gobierno, ahora eres conspirador. Imagínate nomás esa gravedad, porque el conspirador hace cosas fuera de la ley. Es decir, el opositor, podemos ser opositores dentro de un régimen democrático, como López Obrador lo fue en su momento, fue opositor. Ahora él los llama a los opositores conspiradores. Eso es tan grave porque genera odio en la sociedad, y algunos seguidores de López Obrador no nos van a ver como opositores, nos van a ver como conspiradores. Y eso implica que puede haber violencia. A los conspiradores se les aplica la ley, se les reprime, se les intimida. Entonces hoy López Obrador, en lugar de estar hablando de cuáles van a ser las soluciones para la crisis de salud, la crisis de seguridad o para la crisis económica, está hablando de elecciones. Tienes un presidente que lo que más le interesa son las elecciones, en lugar de darle resultados a la gente que votó por él para cambiar la realidad del país. Así es, una realidad que él conocía, porque habla del pasado, acusa y acusa y acusa, pero no quiere ver el presente y el futuro, creo que ni siquiera conoce ese término. En fin, Ángel Ávila, dirigente del PRD a nivel nacional, quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada y pues seguiremos en contacto. ¿Qué te parece? Por supuesto que sí, Rodolfo, sabes que es un gusto platicar contigo, gracias por el espacio, les mando un gran saludo a ti, por supuesto a todo el auditorio allá en Aguascalientes. Muchas gracias, un abrazo para Ángel Ávila. Hasta luego.